mal esta temporada, porque sus dos equipos más importantes, el Levante y el Valencia, bueno, tienen opciones de perder la categoría. Bueno, pues arrancó el partido, es una de las últimas balas para el Levante. Me da la sensación de que llevamos muchas semanas diciéndolo, pero el tiempo ya se le va agotando y ahora sí que básicamente no puede fallar más el equipo de Luis Castro. Pero, Miguel, que es un equipo que, si nos acabamos despidiendo de ellos, desde luego desde la llegada de Luis Castro, es un equipo que ha aportado mucho a la Liga esta temporada en cuanto ha competido, no se ha dejado llevar pese a estar siempre en situación de dificultad y bueno, ha tenido momentos de cuando han estado todos sanos y bien, de jugar buen fútbol. Sí, sin ninguna duda. A ver, el nivel de la Liga Española es muy alto, ¿no? E incluso teniendo buenas rachas de partidos, no perdiendo, empatando, no te da. Esa es la realidad, ¿no? Y esta temporada, en ese grupo de equipos que están por la parte baja de la tabla clasificatoria, pues hay equipos históricos, equipos que estaban hechos para otro tipo de objetivos, sea el Sevilla, Girona, Valencia, bueno, y lo han pasado mal, pero tienen talento, ¿no? Entonces yo creo que la base del Levante pues es tener un buen grupo de jugadores que compiten bien, que van todos en la misma dirección y en ese aspecto yo creo que Luis Castro lo ha conseguido. Ahí vemos ese primer remate del Levante al minuto y medio de Víctor García, un jugador que, repasando antes un poco su pasado, en la 2017-2018, que no es hace tanto tiempo, estaba en tercera división con el Torre Levante. También es meritorio el ascenso de algunos de estos jugadores que ahora están ahí compitiendo en primera división. Pablo Martínez, por ejemplo, en el centro del campo, estaba en San Sebastián de los Reyes hace no tanto también. Eso es lo bonito también, ¿no? En el fútbol, que parezca que no. Estás en esos campos en el barro, como se dice, y si sigues ahí luchando y teniendo una pizca de suerte, puede llegar tu oportunidad. Sí, sin ninguna duda. A ver, en España hay muchas buenas escuelas de formación y clubes que realmente trabajan bien al futbolista, ¿no? Eso no quiere decir que si no estás en una buena categoría, pues no se vea ratificado en el trabajo. Y yo creo que los scoutings, los secretarios técnicos, las direcciones deportivas están haciendo muy bien cuando el presupuesto no les da para poder salir y realmente luchar por conseguir un jugador, pues ir a categorías inferiores. Ojo, porque llega ahora Osasuna con peligro, gol en propia de Jeremy Tolian. Pues esto sí que no nos lo esperábamos al ver el centro de Moncayola. Veíamos que llegaba Tolian y se ha metido el balón en la portería cuando parecía tener tiempo para despejar ese balón, y se ha quedado mudo el Ciudad de Valencia. Y no sé qué estará pasando ahora por la cabeza de Jeremy Tolian, porque no debe ser nada sencillo llevar la responsabilidad de haber anotado este primer gol en propia tan pronto en el partido. Bueno, es que era una secuencia que nos ha sorprendido a todos. Una muy buena transición por parte de Osasuna, donde ese pase no es bueno por parte de Moncayola, donde parecía que finalmente no iba a tener rematador, y donde incluso si Tolian hubiera jugado en Osasuna tampoco era fácil esa estirada y buscar portería, ¿no? Pero es que va prácticamente él en busca de la pelota. Creo que muchas veces el jugador en esa posición comete el error de estar mal orientado. Yo creo que el despeje, aunque sea diestro, tiene que hacerlo con izquierda, ¿no? Sí, porque es muy difícil casi tocarla, llevar la banda, córner. O sea, no puede ser tan preciso. Yo creo que le ha jugado una mala pasada esa tensión inicial de afrontar casi una final, ¿no? Pues, un bloqueo mental ahí de Jeremy Tolian. Tremenda sorpresa en este arranque de partido en el Ciudad de Valencia. No nos lo esperábamos. 0-1. Ahora empieza con ese hándicap el Levante. Claro, estos partidos, hablábamos antes de esa campaña que tuviste tú en el Getafe. Me imagino que siempre un futbolista sale nervioso, ¿no?, al terreno de juego por aquello de que es un partido de la élite, pero ¿notabas mucha diferencia en esas últimas jornadas en las que había tanto en juego? Sí, sin ninguna duda, porque durante la semana habitualmente ya los equipos trabajan en ciudades deportivas donde no hay aficionados, donde no hay prensa, donde ese ruido escénico no lo tienes del todo trabajado, ¿no? Y llega el momento del partido, que es donde tú quieres demostrar, donde tú tienes planteado lo que tienes que hacer, pero te enfrentas a un rival que viene
con la clara intención de también conquistar los 3 puntos y llevárselo. Y bueno, pues hay que tener personalidad, se te encoge la pierna, dudas. Bueno, la cabeza es un factor muy importante, ¿no? Y bueno, también todo esto te provoca que incluso te fatigues antes. Bueno, son muchos parámetros que el entrenador en este momento ya no tiene capacidad de intervenir y que, bueno, pues hay jugadores que tienen más capacidad para poder afrontar estos momentos que otros. Esa es la realidad, ¿no? Pues es, sin duda, me imagino que una curva de aprendizaje que te forma, que no hay otra manera de forjarse en ella que vivirlo. Y en tu caso, me imagino más, saliendo del Real Madrid, en el que en las inferiores estás acostumbrado a ganar habitualmente. A ganar y que las cosas vayan de cara, pues, imagino que fue un crecimiento tremendo. Sí, sin ninguna duda. Yo soy de los que piensa que siempre se aprende más de las derrotas que de las victorias. Las victorias te llevan muchas veces a aceptarlo y inmediatamente ya pensar en el siguiente objetivo, y una derrota te hace pues llevar a un análisis mucho más profundo, salir de tu zona de confort, volver a dar más para poder demostrar más, porque con eso no es suficiente. Y bueno, pues evidentemente Getafe, Málaga, que también tuvimos una situación de descenso, aparte se certificó el descenso en el campo de Levante. Bueno, son momentos por los que no quiere pasar un futbolista, y es una pena que te acompaña para toda tu carrera, ¿no? Sobre todo porque no es solo el futbolista que lo sufre, sino toda la gente que se arrastra con ello, aficionados, empleados, que también, pues... Por fortuna, ya desde hace unos años la Liga es muy consciente de las dificultades que sufre un equipo cuando baja de primera división a la Hypermotion. Y bueno, tienen una ayuda por el descenso que la pueden utilizar, es una ayuda de 2 años de forma económica, para que puedan sostener gran parte de sus activos, de sus futbolistas, y vuelvan a luchar por ese ascenso, ¿no? en el primer año del descenso. Y bueno, creo que eso ha cambiado radicalmente, o sea, ha ayudado a que clubes que descienden de categoría puedan sostenerse durante varios años, ¿no? Y que los proyectos pues no se vengan abajo tan rápido, más allá del grandísimo nivel que con el tiempo pues se está demostrando que en la Liga Hypermotion, o sea, hay jugadores muy buenos que podrían jugar perfectamente en primera división, y equipos que podrían competir perfectamente en primera división. Yo creo que una de las demostraciones del nivel que hay en la Hypermotion es a mitad de temporada el Alavés. Se quedó sin Carlos Vicente, sacaron a Ángel Pérez del Huesca, que no es un equipo puntero de segunda división, y le ves en primera división y es un jugador diferencial en su equipo. Sí, es una cuestión de... Y nos pasa, por ejemplo, con la Real Sociedad, con el caso de Gorrotxategi. Estuvo en Mirandés, lo hizo excepcional. Estaba la duda de cómo podía afrontarlo en primera división con la Real, con la sede de Martín Zubimendi. Y bueno, pues ha estado a un nivel altísimo. Pero bueno, podíamos ir a muchos equipos, y lo decías en la previa, ¿no? El Levante, la cantidad de jugadores que ha cogido de categorías muy inferiores y que no estaban en el radar y que están respondiendo bien. Es una entrada dura esta, ¿eh? Sí. Es Alejandro como Catena, el que se ha quedado tirado en el césped. Catena, que metió ese gol hace un par de jornadas en el último segundo contra el Sevilla. Y bueno, a sufrir desde el minuto 1. Que también te altera el plan, ¿no? Me imagino que Luis Castro, esto también es la vida del entrenador. Estás toda una semana preparando un contexto, una situación de partido, y al minuto 3 un gol en propia y es otra historia. Bueno, ahí vamos a Jim, un entrenador que ha sido muy importante en la historia del Levante, y que la verdad que en situaciones de dificultad siempre se ha contado con él. Sí. O sea, es ese perfil. Sí, que cada club tiene como su... hombre de la casa, ¿no? Que ha estado Boro, por ejemplo, de Valencia, que siempre ha estado para ayudar al club. Y bueno, esa imagen de los compañeros es muy buena, porque incluso hoy, como aficionado, también está apoyando al equipo. Sí, hemos retrocedido a esos grandes años del Levante, que llegó a disputar competiciones europeas incluso.
Vemos a jugadores como Ballesteros, que ha sido un poco icono, ¿no? Por ser un jugador un poco distinto en Sí, sin duda. su manera de jugar y su apariencia. Incluso Ballesteros, un clásico de la liga. Pues córner para Osasuna. Ahí va el ex levantinista, era Rubén García. Ahora, cuando recibes un gol tan temprano, tienes, yo creo que buenas noticias y malas, ¿no? Buena noticia porque tienes tiempo para, bueno, dar la vuelta a la situación. Sí. No tiene que entrar tan rápidamente esa ansia por intentar empatar. Que llega aquí ante Budimir. Budimir que sigue con el balón, le sigue hasta afuera a Matthew Ryan. Budimir en la frontal, Aimar Oroz. Y ahora sí defendió bien el Levante. Iker Muñoz. ¿Cuántas dudas está teniendo el Levante en defensa? Bretones. Y hay gol. Segundo gol de Osasuna. Y silencia el Ciutat de Valencia. Es ante Budimir a los 11 minutos. Tragedia en Valencia, tragedia para el Levante. No está siguiendo el plan acorde al plan que había trazado Luis Castro esta semana y el club, con esa recepción, con ese ambiente que querían generar en el estadio. Pues todo eso ha sido un jarro de agua fría. El gol en propia de Tolian, el gol de ante Budimir, 11 minutos. Y esto pinta mal para el Levante, que le hemos visto sacar situaciones complicadas esta temporada, Miguel, pero un 0-2, 11 minutos contra Osasuna. Difícil tarea. Estamos viendo en este inicio del partido a un Levante muy pasivo, ¿no? Un poco en la línea contraria a lo que yo esperaba de un Levante que se está jugando la vida. Es cierto que viene una derrota muy contundente de un 5-1, que yo no sé si en lo moral le habrá afectado y habrá generado dudas en muchos de los futbolistas, pero Osasuna con muy poco está, bueno, llegando al área con situación casi de superioridad, con posibilidad de finalizar, incluso yendo ya por delante en el marcador. Y mira que Osasuna no me da la sensación de que le esté planteando un partido complicado al Levante. Yo creo que es el Levante el que se está complicando más en la ejecución de precisamente el plan que Luis Castro tendrá con sus propios jugadores. Es un resultado ahora el 0-2 que ya sí que es más complejo. Porque yo creo que esto puede llevar ya a la impaciencia, puede llegar ya a atreverse con la pelota en zonas donde pueden ser conflictivas, críticas, donde se pierde la pelota puede haber una transición y bueno, vamos a ver Luis Castro lo que busca en su equipo. Solo tiene a Carlos Espía ahora mismo como atacante. Yo no sé si meterá a Muneta de Jong. Es cierto que es pronto, ¿no? Pero a lo mejor te tienes que arriesgar y ir claramente en una apuesta diferente. A ver cómo reacciona el Levante con esta falta. Saltaba Dela, también Matías Moreno. El despeje de Raúl Moro. Vuelve el balón hacia las proximidades del área de Club Atlético Osasuna. Recuperó Víctor García, ese balón va atrás. Estaba mirando los números de ante Budimir, que lleva 17 goles esta temporada en la Liga. 21 el año pasado y 17 la temporada anterior de ante Budimir. Es increíble el nivel constante en Osasuna de goles que hace Budimir. Bueno, es que ante Budimir está para formar parte de la plantilla de cualquier equipo Champions de nuestra competición. Sí, sí. Pero sin ningún tipo de complejos, ¿eh? De hecho, sonó para el Real Madrid cuando José Lu salió hace unas temporadas por ese perfil complementario para un ataque como puede ser el del Real Madrid. Tiene mucho mérito que Osasuna lo haya sostenido y habla también un poco de ante Budimir, que cada temporada se ha reseteado y bueno, él mismo se ha marcado sus objetivos, ¿no? Pero es un grande uno de los grandes goleadores que tenemos en nuestra competición, y lo decía precisamente en la previa, que si el Levante hoy realmente quería los 3 puntos, pues tenía que equivocarse muy poco, porque ante Budimir a poco que le das es un delantero que no perdona. Pues ese 0-2 que ha anotado ante Budimir, un seguro de vida en este Osasuna. Osasuna que con la baja de Iván Romero, con Carlos Álvarez, Arriaga, no sé, son jugadores muy importantes. Yo creo que hoy podrían aportar mucho al equipo y que, bueno, pues también dificultan más las alternativas que también pueda tener el equipo en busca de esos 5 cambios que tienen, ¿no? Estaba mirando el total de goles de Budimir, 89 ha metido en Osasuna ya, ¿eh? Será una cifra, la verdad es que no tengo a mano
el récord histórico de goleadores en Osasuna, pero habrá pocos que hayan alcanzado la cifra de Budimir. Sí, a ver, es el equipo donde más partidos ha jugado. 216 partidos con el de hoy. Porque estuvo en Mallorca también en la Liga Española, fueron en torno a 60 partidos, que bueno, en 60 partidos 20 goles, bueno, ya llamaba la atención. Y luego en Italia, bueno, internacional también por Croacia. A ver, en la selección ya es más complicado, ¿no? Porque has competido contra delanteros también que han sido buenos, pero son números para un equipo como Osasuna, que el día que ante Budimir deje de pertenecer a la plantilla va a ser muy difícil encontrar a un perfil de ese futbolista. O sea, estamos hablando de que un jugador que te garantiza más de 15 goles por temporada sin despeinarse, en una inversión que hizo en la temporada 21-22 por 8 millones de euros, que fue lo que pagó Osasuna a Mallorca. Eso hoy en día no existe. Sí, que por esa cifra que vayas a pagar un jugador, siendo realistas, que esté al alcance de Osasuna, es que no. Puedes encontrar un jugador del perfil de Gonzalo que te lo ceda, como ha pasado con Víctor Muñoz, ¿no? Sí. Pero eso está condenado a que va a estar poco tiempo en tu equipo. Exacto. ¿Sabes? No sostenerlo tanto tiempo como es este caso y que dependa de ti. Pero bueno, también pasa con Murici en el Mallorca. Bueno, son delanteros que también a mí me gusta que estén en este tipo de equipos. Claro. ¿Por qué Mallorca, por qué Levante no puede tener? Y ojo a Etayón, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Empezó muy bien la temporada. Se habla incluso del Barcelona, recuerdo. Y ha ido de más a menos este jugador, ¿eh? A mí ha sido una de las noticias que más me ha sorprendido en el plano negativo, porque se le ha preguntado mucho además a Luis Castro, y él siempre dice que le ve bien en los entrenamientos y bueno, el mensaje siempre es positivo, pero luego no tiene tantos minutos. Es verdad que Carlos Espí no ha parado de meter goles, lleva 9 en este año natural. Sí, 5 solo de Tallón. Pero, joder, 22 años, es un jugador que ya no solo los goles, la potencia que tiene, esos movimientos al espacio, eso provoca también que el rival, la defensa rival esté en una alerta diferente, ¿no? Y bueno, está Morales también, que es que ha jugado muy poquito también. Ha jugado muy poquito. También es un jugador que cuando está en su prime a mí me encantaba. Pero es que ya ni desde el banquillo no te está aportando tampoco mucho en el plano futbolístico, ¿no? Sí, es curioso por lo poquito que ha jugado. Y mira, cuidado aquí con la salida. Tolian tiene que hacer la falta, pero sigue la jugada. Se ha llevado el balón Raúl Moro ahora que supera a Tela. Sigue Raúl Moro, Matías Moreno que llega para esquinarle. Será saque de portería, pero con sensación de que hay agujeros, ¿no?, en esa defensa de Levante. Con mucha facilidad está generando situaciones de peligro Osasuna. Sí, se fragmenta rápido. Levante es un equipo que, bueno, que creo que intenta ocupar mucha amplitud del terreno de juego, y cuando pierde la pelota está muy partido. Osasuna es un equipo que transita muy bien a través de la conducción, a través de mirar hacia adelante, ¿no? Y bueno, hayan intentado cortar la jugada. Creo que el colegiado Munuera ha estado muy hábil dando continuidad, no pintando la falta, siendo paciente, y ha estado muy cerca a Moro de poder finalizar esa jugada y encontrar el tercer gol. Al final no le ha salido mal a Tolian, porque no le han sacado a María, que igual si ahí se para la jugada el árbitro le amonesta al alemán. Pues avanza Matías Moreno con Manu Sánchez, futbolista cedido por el Celta. En caso de descenso del Levante, pues es uno de los varios cedidos que no continuará. Y que estuvo desde la temporada 20-21 a la 22-23 en Osasuna, precisamente. ¿Es verdad? Jugando 80 partidos. Jugador sólido, a mí me parece Manu Sánchez. Sí, salió del Atlético de Madrid, cedido. Y a mí me gustaba mucho, pero bueno, de ahí salió a Celta, como bien decías, luego a la vez, y bueno, yo creo que estaba en busca de encontrar ese equipo donde poder echar raíces, ¿no?, y hacer proyecto. Centro de Víctor García, cuidado con el cabezazo de Jon Anderola Sagasti. Se marchó por encima del larguero, pero
Sí que es verdad lo que dices de que es positivo para la Liga que algunos de estos jugadores a los 4 meses de hacerlo bien no se lo lleva un equipo más grande, otra liga le da la riqueza, ¿no? Lo pensaba ayer viendo a Ratiu en el Rayo, por ejemplo. Claro, por supuesto. Jugador de una calidad tremenda. Sí, sí, y que de hecho el Villarreal lo dejó escapar, ¿eh? Sí. Y que tú te vas a estadísticas y es un jugador que bueno, tiene números para estar en un equipo grande, pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque el Rayo con esta final de la Conference, yo creo que vendrán muchos ojeadores. Sí, yo creo que lo de Ratiu tiene... Y a ver, el propio entrenador yo creo que no va a seguir en el Rayo, y con ello pues muchos jugadores ya será más difícil retenerles. Víctor García, disparo desviado, el extremo del Levante. El equipo local que lo está intentando, tampoco ha forzado todavía, no ha habido ni un remate a portería, no ha forzado a estirarse ni a realizar una intervención a Sergio Herrera. Ya le exigen que tenga más prisa con el saque de portería y yo creo que ahí no van a tener suerte, porque Sergio Herrera es un maestro en la gestión. Mal negocio decirle a Sergio Herrera lo que tiene que hacer. Sí. Es un portero que va a frustrar a la afición y que no le importa nada que la afición le diga de todo. Le gusta, te diría, ¿no? Sí. Esa sensación es la que... Es un portero que vive mucho en los partidos y a mí me gusta porque los porteros son una especie aparte, pasan mucho tiempo en inactividad si no les rematan, y un portero que sabe vivir el partido, lo que necesita su equipo, le da un sostén excepcional, ¿eh? De los pocos porteros que además celebra sus intervenciones, que no es muy habitual. Cierto, a Sergio Herrera le gusta. Otra falta lejana para el Levante. Pablo Martínez, que toca en corto con Ola Sagasti. Intentarán por fuera, Tundé. No fue bueno el centro. Pelea Ola Sagasti y se queda con el balón Uriol Rey. Dela. Ola Sagasti al espacio. Jeremy Tolian, centro atrás de Tolian. Quiere llegar y lo hace Carlos Espí. Espí con otro envío al área. Acaba en córner. Espí que pide ruido desde ese sector de la grada. Sí, porque hemos visto que el Levante, con poquito en esta secuencia, enseguida el aficionado está deseando conectarse al equipo, ¿no? Pero claro, los jugadores le tienen que dar algo. Es un resultado fuerte, pero hay tiempo más que suficiente. Yo creo que el Levante se tiene que marcar como objetivo en esta primera parte encontrar un gol. Aquí lo intentaba Matías Moreno. Manu Sánchez. Un centro con la derecha, metió los puños Sergio Herrera. Pablo Martínez. Quería que bajase ese balón. No, el madrileño tampoco pudo forzar a Sergio Herrera. Bueno, recibe los silbidos y los abucheos. Manu Sánchez. Una falta previa sobre Matías Moreno. Ahí está el pequeño empujón de Rubén García. Juega ya el Levante con Uri Rey. Dela. Se pasó de largo ahora el central madrileño. Esta vez sí sacó rápido Sergio Herrera. Pero a diferencia de, por ejemplo, el Valencia o otros equipos que están por ahí abajo, llamativo también cómo están viviendo los aficionados del Levante este presente, ¿no? No se ve inquietud, no se ve presión a los futbolistas, no se ve crítica, silbidos. Bueno, uno nunca sabe cuál es el mejor camino para alentar a tu equipo, ¿no? Si
si pincharles, si animarles, si bueno, dejar un poco a ver hacia dónde te llevan. Pero este camino de la permanencia, por muchos de los equipos que ahora mismo están ahí abajo, no se están viviendo de la misma manera, ¿no? Sí, yo creo que también es un tema que muchas veces comentamos, que no sabemos si es una ventaja el ser un equipo que anticipa estar ahí a esas alturas de la temporada, con lo cual se recibe con más naturalidad, ¿no? Un Valencia y que es o un un experto Sevilla. de este momento. Exacto. ¿No? Y hay otros equipos como el Sevilla, Valencia, pues no tanto, ¿no? Bueno, imagino lo que decías tú antes de esos partidos que tú has jugado en la lucha contra el descenso. El primero, tendrías, ojo, al centro de Pablo Martínez, tendrías las piernas que te pesaban 1000 kilos, que a ver tal. Y si eso lo vives una y otra vez, pues convives mejor con ello, ¿no? Como todo en la vida, la experiencia. Sí, no, sin ningún tipo de duda. De hecho, yo viví una situación con el Getafe donde ya estábamos salvados y en creo que última jornada recibimos al Zaragoza y el Coliseo Alfonso Pérez se llenó en un 80% de aficionados del Zaragoza, en nuestro propio campo como local, y fue un partido incómodo, ¿no? Sí. Porque tú estabas aparentemente en casa, donde no te jugabas nada, pero te sentías como un foráneo y con una lupa en cualquiera de las acciones, porque el rival se está jugando la vida, ¿no? Y eso te iba a decir también. O sea, tampoco te gusta estar en ese escenario. Eso te quería preguntar. ¿Qué tal se vive ese partido en el que el otro se está jugando la vida? Sabes también que hay otros equipos que están dependiendo de que tú les ganes, pero claro, el que tienes enfrente le estás viendo esa urgencia, esa necesidad, que incluso te puede decir alguno, oye, relaja, que no te va la vida en esto. Sí, no hace falta que te lo digas, ya lo estás viendo en la manera en la que respiras, la manera en la que te está compitiendo y te está plantando el partido, pero es incómodo, o sea, es muy incómodo. Sí, ¿no? Sí, es muy incómodo porque entiendes que es un profesional, es un compañero de profesión, claro, porque es un equipo, es un aficionado. Que puede ser tú el año que viene. Eso es, ¿no? Y tú, que aparentemente pues has hecho bien tu trabajo, ¿no? Y has respondido a las expectativas, de tener esa carga emocional, ¿no? Es un parámetro con el que también es una variable con la que también te enfrentas. Claro. Y bueno, pues eso pasa ahora en este tramo final de temporada, como muchos equipos que ya tienen la permanencia o tienen competición europea asegurada, pues van a tener que medirse a equipos que se están jugando el descenso. De hecho, hemos visto ya recriminaciones de algunos presidentes, ¿no? El Atlético de Madrid sacó este equipo, tal. Y yo también creo que tú tienes que ganar tus partidos. O sea, nunca se puede poner el foco en el no rival, puedes, precisamente porque en el caso del Atlético de Madrid se está jugando una final de la Champions. O sea, ¿por qué el entrenador no puede hacer una gestión de plantilla y decidir a qué perfil de futbolistas pone? O sea, eso es de... y si tú acabas bajando a tirar lo largo de fuera. 38 jornadas, claro, es porque tú has dicho, mira, otro, Roberto Soldado. Sí, que de hecho he sido compañero de Roberto durante muchas temporadas, sí, ¿no? Real Madrid, Getafe, uno de los grandes delanteros que ha tenido el fútbol español, internacional por España, y es ese perfil de delantero que si nos ponemos el traje de la selección, no lo tenemos. O sea, el fútbol español y el fútbol formativo, es cierto que estamos sacando mucho talento en el centro del campo, en defensa, en portería, por supuesto. Sí. Pero ese delantero centro goleador desde hace tiempo no lo tenemos. Tenemos Mikel Oyarzábal, tenemos perfiles de futbolistas que están mucho en la progresión del juego, ¿no? Y como un segundo punta, sí, pueden jugar de 9 y pueden jugar en banda, ¿no? Ferran. Pero un delantero como Roberto Soldado, que te garantizaba, como ante Budimir, 20 goles por temporada, sí, Álvaro Negredo, Morata, no lo tenemos, ¿eh? Pues Soldado es del 85. Sí. Yo es 86. Yo soy 86, sí. Y él jugó en Levante también unos años. Entonces en la cantera la has visto toda la vida metiendo goles. Claro, estaba siempre en el Real Madrid, ya llamaba la atención. Le subieron de categoría y bueno, pues lo que ha pasado en el Real Madrid con este perfil de futbolistas. El Real Madrid no le da la oportunidad de consolidarse a un delantero de la casa y siempre sale a encontrar en el mercado el mejor, ¿no? Y bueno, pues Soldado tuvo que competir con Ronaldo Nazario, sí, luego con Cristiano, con Benzema, o sea, con Van Nistelrooy incluso. Sí. Pero bueno, ha desarrollado su carrera fenomenal. En Valencia lo hizo
muy bien, luego estuvo aquí en Levante y bueno, él es valenciano. Que creo que es un gran detalle que hoy esté ahí apoyando de alguna manera al Levante y con el deseo de que el equipo siga en primera división. Es una muestra más de lo bien que hace estas cosas el Levante. La cantidad de personas que vemos que están hoy ahí. Pues es como cuando tú acabas en el hospital, ¿quién va a verte? Y te van a ver tus amigos que dices, ostras, algo he hecho bien para que me vengan a ver, ¿no? Pues esto igual, el Levante algo hecho bien para que tantos estén aquí hoy, dando su apoyo y... Sin duda, y yo creo que poco a poco todo este grupo de equipos están con estos detalles haciendo que la gente joven pues ya se identifique y sea del equipo, ¿no? Por encima de ir a lo fácil, ¿no? Ir a un equipo, soy aficionado al Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, no sé. Identificarte con el equipo de tu tierra, donde has nacido, donde vives, donde resides, porque te identificas con sus valores. Hemos llegado a la media hora y sigue lo más importante para el Levante, sin meter ese primer gol, sin meterle tampoco un susto en el cuerpo a Osasuna. Intentan ahora por la derecha mediante Tolian. Dela. Espí. Pues ahí está la principal amenaza de este equipo. El principal argumento. Además un jugador con muy buen pie como es Dela. Puso ese centro y no estuvo lejos el cabezazo de Carlos Espí. Moncayola. La apertura para Abel Bretones. Abel que le da una vuelta. La escatena. Rosier al espacio donde rompe Rubén García. No va a llegar a ese balón. El hoy capitán de Osasuna. Son 8 temporadas ya en Pamplona para Rubén García, jugador que salió del Levante y tuvo esa temporada en el Sporting de Gijón antes de recalar en Osasuna. Es un partido que ya sobrepasando el minuto 30, únicamente 2 tiros a puerta por parte de Levante, 1 por parte de Osasuna, porque hay que recordar que uno de los 2 goles en propia puerta, con una posesión ajustada, un poquito más para el Levante, pero que en sensaciones de juego y dominio no da la sensación que estemos viviendo un partido de alto riesgo, ¿no? De una verdadera final. No hay esa tensión de urgencia, no la siento por parte del equipo local. Sí, si lo comparas, por ejemplo, con el partido de la semana pasada, Sevilla. El lunes, que me tocó hacerle el Sevilla, claro, en el Pizjuán, es que... Es una caldera, una olla a presión. Era una cosa... Y eso de momento no se ha recreado. Es que esos 2 goles, sobre todo ese gol de Tolian, ha dejado un ambiente extraño en el estadio. Se ha quedado un poco plof en la afición. Sí, pero es que Levante, que incluso si hoy ganaba, no salía de posiciones de descenso, porque tiene 33 puntos. Sí, pero se pone a un punto. Lo tiene a 4, sí, se pone a un punto, pero bueno, vamos a ver, porque a la vez Sevilla y el resto de equipos tienen que jugar. O sea, si hoy no gana, como... No, esto para mí es el otro cabezazo de Carlos Espí. Para mí es casi el golpe definitivo perder hoy. A ver, hay que ver ese enfrentamiento entre el Español y Sevilla, que para mí es uno de los duelos de esta jornada 35, Un Español que lleva una racha terrible de partidos sin ganar. Una sensación de tembleque, sí, una sensación de tembleque absoluta en Español. Sensación de que ellos necesitan que los demás fallen, más que ellos solucionarlo por sí mismo. Eso es. Cuidado con este córner al segundo palo. Llega el gol de Levante, el gol muy necesario en el minuto 35. Pues se lleva el balón Víctor García. Yo pensaba, no sé si había tocado en defensa de Osasuna o qué. Ahí está Morales en ese rol, el nuevo rol que ha adquirido en el banquillo del Levante.
par en par con el míster. Y es Víctor García el que le anotamos este gol. Muy necesario, llegó de una jugada, balón parado. Pues sin dar mucha sensación de peligro, el Levante ha encontrado la manera de reengancharse a este partido. Ha conseguido el objetivo, que yo creo que era encontrar portería antes del descanso. Yo creo que esto le plantea un escenario totalmente al equipo de creer que es posible y de crear dudas también en un Osasuna que lo había visto todo como muy fácil. Llamativa la imagen de Morales, ¿no? Uno de los capitanes del equipo, como ante esta situación, en vez de alentar a los suyos y llevarles y agitarles, ¿no? Sí. Él lo que pedía era calma, era paciencia, era cabeza. Y es que es verdad, queda mucho partido. Creo que el equipo de Levante no se puede volver loco en estos minutos finales de la primera parte, donde haya espacio, donde se puedan encontrar un tercer gol. O sea que también incluso estando por detrás del marcador y habiendo justo metido el gol, uno tiene que ser cauto, ¿no? Y paciente. Pues ahora sí que ha cambiado un poco la sensación de urgencia en este Levante, que empieza a hincar el diente. Víctor García, primer gol esta temporada. Un centro que busca a Carlos Espí. Tunde. A través de centros estoy viendo que puede conseguir algo el Levante, ¿eh? Yo creo que también lo están sintiendo ellos. ¡Uy, Víctor García! No se lo esperaba nadie, no se lo esperaba sin lugar a dudas Sergio Herrera. Víctor García en un par de minutos mete 2 goles, cambia la cara al Estadio Ciudad de Valencia, vuelve a creer esta afición, vuelven a creer estos futbolistas gracias a ese hombre, a los 2 goles de Víctor García. Los centros que se han producido segundos antes han provocado que Sergio Herrera cometiera un error. Y con ese ansia de querer anticiparse, aquí lo vamos a ver, y salir ahí a poder cortar esa acción, ese pasito hacia adelante provoca que cuando ve la pelota ya no tenga tiempo de reaccionar. El golpeo es excepcional, yo creo que buscaba un centro más que el golpeo, pero cuando va a dirección de portería, si se te va larga va a gol, o al menos el portero tiene que pararla, y si la toca un defensor, la toca un delantero, ya va en dirección de portería. Es un centro muy peligroso. Pero creo que Sergio Herrera, con ese paso hacia adelante, ya pierde la posibilidad de poder afrontar, porque en posición normal, aunque vaya muy ajustado al palo, un portero bien colocado llega de sobra. Bueno, esto no nos lo podíamos imaginar hace 5 minutos, cuando decíamos que faltaba esa urgencia, esa sensación de necesidad en el Levante. Lo han encontrado y de esta manera han contagiado a la afición. Sí, Jeremy Tolian tiene que estar ahora mismo como si le hubieran tirado un cubo de agua helada por la cabeza de libertad, ¿no? Sí. Porque de que ya nadie recuerde cómo ha empezado el partido. Eso es. El partido está igualado, vuelve. Y me pongo en la cabeza de Alessio Lizzi, ¿no? Como ahora hago a mi equipo ver que hay que seguir, que hay que empezar de cero, ¿no? Que hay que olvidarse lo que ha pasado y que tenemos que volver a poner en funcionamiento el plan que hemos trabajado. Es que aquí volvemos a esa circunstancia que decíamos antes. Es verdad que Osasuna sigue teniendo una especie de objetivo no muy claro, pero puede clasificarse para Europa. Pero claro, yo me imagino que te ves envuelto en este ambientazo, en este ruido, y empiezas a ver que el Levante da ese paso adelante, y tú como Osasuna, que tampoco te cambia mucho la vida ganando o perdiendo este partido, pues no debe ser fácil gestionar esta situación. Claro, es que tanto Osasuna como Levante han demostrado que con muy poco y en acciones muy inesperadas se han encontrado portería, ¿no? Mucha fragilidad, falta de contundencia. Entonces son parámetros que ponen en duda a los jugadores y bueno, vamos a ver quién es capaz de dominar mejor este escenario. Víctor García está terminando muy bien la primera parte. El Levante, Karim Tunde. Víctor vuelve a jugar con el futbolista barcelonés. Tunde. Y protege el balón Víctor García, mirando a Munuera, que no señala la falta, con lo que puede salir Osasuna. Mar Oroz. Y ahora sí hay falta. Que lleva el descontento de Pablo Martínez, que incluso agarraba ahí a José Luis Munuera.
falta que se pitó, la de Dela sobre Aimar Oroz, y esta es la que no se señaló a Víctor García ante el evidente enfado de Iker Losada. Y es comprensible el enfado del Levante, no había demasiada diferencia entre ambas faltas. Va a sacar en corto Osasuna, Aimar Oroz. Metimos un Osasuna pues prácticamente con una línea de atacantes, hasta los centrales en ataque. O sea, es sorprendente, ¿no? Están esperando a que metiera la pelota arriba, y aún quedan minutos de partido, ¿no? Pero como muy directo a encontrar ese balón en largo. Primera tarjeta amarilla del partido. Eso es, primera tarjeta amarilla. Es para el bigoleador, para Víctor García. Es otra vez Aimar Oroz. Sí, llega tarde. Aimar es que retiene mucho la pelota. Un jugador que aguanta mucho para encontrar el pase, ¿no? Yo creo que ahí llega tarde el jugador del Levante y lo pisa. Aimar Oroz, que no discutimos, yo creo que nadie discute lo brillante jugador que es, Miguel, pero este año 0 goles, 2 asistencias, ¿eh? Con esos registros entra en... Sorprendente. Sí, porque para mí tiene unas cualidades para ser un jugador diferencial, pero si no te arrimas a portería, si no asistes, si no golpeas, si no metes goles, eres un jugador más. Y es cierto que es joven, creo que Aimar son 22 años, si no me equivoco. 24. Pero bueno, joven. Es muy joven, o sea, tiene mucho por delante. Claro, llevamos tantas temporadas ya viéndole, sí. que parece un veterano de Osasuna, pero es muy joven. Pero tiene que planteárselo. Yo estoy contigo, tiene que plantear qué tipo de jugador quiere ser. No, y además tiene un delantero delante que ha metido 17 goles, claro. Es decir, sí. Da para alguna asistencia más, igual. Sí, igual que los delanteros viven de asistentes, ¿no? Porque muchas veces lo hemos visto en muchos equipos cuando hay grandes goleadores, como cada vez que juega un jugador con el que se encuentran bien, pues se les ve más activos, ¿no? Pues igual el asistente, cuando tienes un delantero que te las mete todas, no haces otra cosa que filtrarle balones, como ese centro, por ejemplo, de Aimar Oroz, que atrapó Ryan. Va Manu Sánchez por el carril izquierdo. Hola, Sagasti. Rey. Pablo Martínez. Matías Moreno. Manu Sánchez, ahí encontró espacio. Pablo Martínez, una jugada que repite una y otra vez. Pablo Martínez para Ola Sagasti. Era magnífica la jugada. Piden cesión, pero el defensa simplemente con poner bota a balón ya hizo lo que pudo. Pues es una jugada. Me ha tocado hacer muchos partidos de Levante este año y Pablo Martínez eso lo repite siempre. Sí, el movimiento de que se hace de arrastre, queda el espacio en este carril izquierdo y entra a atacar Pablo Martínez. Es un jugador muy móvil, muy indetectable. Sí, y que parece que en estos últimos minutos con el 2-2 los atacantes, la línea ofensiva de los equipos parece que se está atreviendo más, ¿no? Están siendo más descarados, más decididos, y yo creo que esto puede favorecer un poco el plan de partido que teníamos esperado. El sombrero de Iker Muñoz, gran giro, ahí vemos a Aimar Oroz. Esas son las cualidades que todos conocemos del futbolista navarro. Sin embargo, le entregó el balón a Uriol Rey. Lo va a pelear Carlos Espí, sale Sergio Herrera, mano de Sergio Herrera. Pues ahí se ha complicado la vida. Mira, Sergio Herrera que directamente se va al túnel. Se ha ido del partido, Sergio, Verá que habíamos puesto en valor lo que este jugador es capaz de hacer en el plano positivo, pero yo no sé si a raíz de esos 2 goles encajados es muy extraño ver que este jugador pierda los papeles. O sea, su cara es de que no sabe dónde se encuentra. Sí, no sea. Porque él tiene mucha personalidad. Se ha bloqueado, eso es. Porque no ha discutido ni la acción, ¿no? Pero es una jugada rara, ahora vamos a ver repetido, porque Catena está muy bien posicionado para
para disputar el balón con Carlos Espí. Seguramente le llega un grito de Sergio Herrera, se aparta, con lo cual Carlos Espí se le abre un camino y aquí Sergio Herrera, ¡joa!, le bota mal, hay que ver. Mide mal y... es ese gesto como instintivo del portero, ¿no? Sí, pero no tiene ningún sentido. No tiene sentido ninguno. O sea, mide muy mal, se tira antes, puede ir con el pie, va con la cabeza, saca la mano. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Una O sea, jugada extrañísima. O sea, es una jugada que yo no esperaba jamás de un jugador como Sergio Herrera. Además es un portero muy experimentado. O sea, que le vemos salir mucho del área, que sí. no es que digas, hoy es un pez fuera del agua cuando sale del área. Él está cómodo en ese... Y va a entrar otro exjugador del Levante, como es Aitor Fernández, portero de mucha experiencia en el fútbol español. Vamos a ver quién es el jugador sacrificado, ¿eh? Mira esas caras cómo han cambiado en la grada. Pues Aimar Oroz me ha parecido ver el número 10. Si nos lo confirman, sí, era Aimar Oroz. Pues mira, precisamente lo que hablábamos antes. Cuando tú te comportas como un jugador más, cuando tú no eres determinante para tu equipo, pues si el entrenador tiene que mirar el perfil del futbolista a la hora de decidir quién sale para que entre el portero, pues mira, pues eres uno de los sacrificados, sí. Porque Moncayola te abarca mucho campo, porque Iker Muñoz lo necesitas en la contención, Rubén García tiene pie, tiene gol, Raúl Moro lo hemos visto con desequilibrio y ante Budimir no lo vas a quitar. Entonces, ¿qué haces? Pues dices, bueno, pues desprendo de no el que menos me gusta, pero a lo mejor el que menos me va a aportar. Pues vamos a ver si aquí yo intentaría probar a Aitor Fernández, ¿no? Para ver, a ver qué tal está, a ver qué tal entra el partido. Rey, Pablo Martínez, hola Sagasti. Ahora el primer balón que va a tocar Aitor Fernández es para sacar de portería y ahí vemos el gesto de Aimar Oroz, que seguramente pues sentirá que su peso en esa jerarquía ha decaído un poco en Osasuna, y que también tendrá que mirar de alguna manera a su compañero, ¿no? A Sergio Herrera, como diciéndole, la que me has liado, ¿no? Porque me has condicionado también a mí. Partido para olvidar, ¿eh? El gol que se come de Víctor García y esta salida de Sergio Herrera. Partido que en 45 minutos ha tenido una expulsión, 4 goles. Sí. Un gol en propia. Ha tenido mucho. Esas rojas, ha habido desde luego jugadas que no te esperas en un partido de fútbol. Se ha torcido Víctor García, ya recuperado. Aitor Fernández, pase complicado para Iker Muñoz. Sí, pero mira, eso ya ha demostrado que hay que probar al portero, no hay que ver, porque esos primeros minutos de un portero cuando entra en esta situación son claves. A ver a dónde golpea por primera vez, cómo se coloca, y ahí se le ha doblado un poquito el tobillo. La Sagasti. Dentro del área del Donostiarra, se ha caído, ahora se frotaba la cabeza. Está conectado el Levante, ¿eh? De hecho, yo creo que le viene mejor a Osasuna el descanso, que el Levante yo creo que continuaría el partido. Aitor Fernández, Miguel, ha jugado en 2 temporadas 9 partidos, 1 de primera división. Han sido 8 partidos de Copa del Rey. Bueno, vamos a ver cómo le afecta esos parámetros en un partido donde da la sensación de que Levante va a ir mucho más decidido. Espí, Rosier, quiere sacar el balón Budimir, ha caído el delantero croata, le señalan la falta y con eso puede que llegamos a un descanso tras una primera parte frenética. Está ese gol
que pasa por encima, flota por encima de la cabeza de Sergio Herrera, que estira los brazos, pero nada puede hacer. Así golazo. Sacó a Aitor Fernández. Una prolongación de Budimir. Todavía hay tiempo para que lo intente Carlos Espí. Le está complicando mucho la vida a Alejandro Catena. Es un central pues, corpulento y físico también. Dela. La caída de Dela. Dando varias vueltas. Quería un castigo para Rubén García, que no va a señalar el árbitro. Juega Levante, hay tiempo todavía para más. Manu Sánchez tuvo que frenar ese pase en el último momento por el resbalón de Víctor García. El Rey. Se quejan porque Rosier ha metido un segundo balón en el terreno de juego. Luis Castro, que se tiene que calmar, el técnico portugués, que ya ha visto varias amonestaciones esta temporada. De hecho, tuvo una sanción por acumulación de tarjetas. Hola Sagasti, buen balón al espacio para Tolian. Cae Tolian. ¿Será córner? Va a ser la última de la primera parte, ¿eh? Sí. No sé si el balón tocó en Tolian, pero... Toma la sanción, sí. Será Corner, córner. marca brazos cruzados, jugada ensayada. Y otra... Parece que es todos en área pequeña, balón cerrado. Prueba para el portero, ¿no? Sí. Y vemos a Munuera, que no quiere líos. Para Sagasti. Este es el pitido previo habitual al pitido para el descanso. Ahí está, pues llegamos al descanso en el Ciudad de Valencia. Y menudo partido, ¿eh? Yo creo que en el minuto 20 no podíamos anticipar que iba a pasar todo lo que iba a pasar hasta el 45, pero ha sido una primera parte divertida en lo bueno y lo malo. Gol en propia, roja, pero han pasado cosas. Sí, sin ninguna duda, ha ido de menos a más. Parecía que con esos dos goles de Osasuna el partido se iba a volver muy frío y que el Levante no iba a tener personalidad, pero bueno, encontró ese primer gol, luego el segundo, la expulsión, y ahora el escenario es totalmente diferente. Yo veo un Levante muy conectado. Vamos a ver si el descanso no le influye negativamente, y también cómo levanta la cabeza a un Osasuna que ahora mismo está cao. Pues están pasando cosas aquí en Valencia. Vamos a ver si siguen pasando en la segunda parte, pero de momento tiempo de descanso, marcador Levante 2, Osasuna 2. Bueno, yo creo que interviene Luis Castro. Es consciente de que el partido le ha vuelto a dar otra oportunidad a su equipo. Empieza esta segunda parte pues casi como empezó el partido, en tablas, y cosas que haya visto que no le han gustado, pues las quiere resolver lo antes posible con ese cambio. Y al hacerlo en el descanso no pierde una de las ventanas. Eso es, pues empezó ya la segunda parte aquí en el Ciudad de Valencia. Vamos a ver qué tal responde el Levante a esa superioridad numérica, como lo hace también Osasuna a la inferioridad, y también al hecho de que le han remontado un 0-2 bastante placentero que tenía el equipo navarro. Juega Manu Sánchez. Una descarga de Carlos Espí para Olasagasti, que va solo ahora contra la defensa de Osasuna, levantando una y otra vez la mirada para ver quién le acompaña. Y pues casi el mejor resultado final es el córner que ha conseguido el exfutbolista de la Real Sociedad. Tenemos a Alessio Lisci, el entrenador que se formó en las categorías inferiores del Levante como entrenador, no como jugador. Mucha gente joven, muchos niños. Pues bonito que ver cómo están animando a los equipos y presentes en los estadios. Manu Sánchez. Wow, muy buen golpeo, No estuvo tan lejos. Pero muy difícil. Creo que el último que le vimos hacerlo con cierta convicción
y consiguiendo el objetivo fue a Zinedine Zidane en la final de la Champions. Sabía que sería era el mismo estilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aitor Fernández que va a sacar en largo. No sé si habrá aprovechado el descanso Aitor Fernández para salir ahí. Se ha resbalado. Hombre, yo creo que sí. Balón, yo ¿no? creo que el entrenador de porteros habrá hecho portería, algo. No necesita tanto indicaciones un portero por parte del entrenador y estoy seguro que ha hecho ejercicios de movilidad y algo de balón. Dela. Tolian protegía el balón. Recibió la falta de Raúl Moro, que tampoco acaba de tener el impacto que tuvo en el Valladolid. Se fue al Ajax y no funcionó, y aquí... Sí, sin duda. A ver, es cierto que está siendo el recambio de Víctor. Sí. Con la lesión de Víctor se le ha abierto ese abanico de la continuidad, pero no está siendo tan determinante como Víctor. También es un jugador que tiene que sumar goles, que tiene que aportar mucho más. Ahora el balón al espacio para el omnipresente Pablo Martínez. Carlos Espí con Catena. Le ha tocado, o sea, podía ir a No, portería. sí. Y vamos a verla en otra toma, pero una vez más, con muy poquito, Levante está llegando. Falta de contundencia defensiva en general de los defensores de ambos conjuntos hoy. Sí. Tocado Catena con la rodilla izquierda, pero era muy buen golpeo de Carlos Espí. Hay mucho peligro Carlos Espí. Cada vez que el balón se le acerca pasan cosas. Quinto saque de esquina para el Levante. Hola Sagasti. Otro balón peligroso que siguió de cerca Rubén García. Uy, pues espérate que creo que se ha torcido el tobillo. Otra infortunio para Osasuna, Iker Muñoz. Un claro gesto de dolor mientras aprovecha Alessio Lisci para hablar con Raúl Moro. No sé si ha sido la caída y me parece más pisotón que otra cosa. Iba muy bien ese golpeo, Sí. Iba muy bien. Se hizo grande Catena, que ya de por sí es un jugador de mucha envergadura. Juega Osasuna. Moncayola. Ese balón no es demasiado amistoso ante Budimir. Rubén García dispara desde larga distancia, mete las manos a Aitor Fernández, sigue la jugada viva. Moncayola. Con un jugador menos no se puede soltar tanto Osasuna en ataque. En cambio, en caso opuesto, había replegado con muchísima superioridad el Levante. Ahí baja el balón Víctor García para Uriol Rey. Matías Moreno. Matías Moreno entrando en campo de Osasuna. Se descolga Brugué. Juega Brugué para Carlos Espí. Otra vez Brugué. Que miró el movimiento de Manu Sánchez. No le acabó de convencer. Es Víctor García el que mete otro centro peligroso hacia Carlos Espí. Esta vez acabó en las manos de Aitor Fernández. Viendo momentos donde los entrenadores ya tienen que ir tomando decisiones consensuadas con su equipo técnico y donde, bueno, está claro que en esta segunda parte yo espero que los dos equipos sean mucho más directos, más agresivos, más decididos de lo que han sido en el inicio del partido, ¿no? Aquí vemos la imagen, por ejemplo, de Luis Castro mirando la pantalla. El partido está en vivo, está transcurriendo. ¿Qué crees que es lo que mira en la pantalla? ¿Una acción específica para tomar una decisión de algo que quieres corregir, o de un jugador que quizás a la hora de hacer un cambio, mira, este no está haciendo esto? Porque tú lo estás viendo el partido, ¿sabes? Bueno, a lo mejor esa secuencia de balón parado son 5 córneres los que ha tirado Levante por uno de Osasuna, cómo se colocan, si marcan al hombre, si marcan marcaje mixto, la distancia entre líneas. Bueno, hoy en día pues tienen la posibilidad también de tener herramientas de análisis de partido instantáneas, prácticamente al momento, y bueno, son muy útiles.
no para decidir lo que tienes que hacer, pero sí para darte mucha más información. Y vemos a todos los equipos con este sistema, ¿no? Ha hecho la falta Rubén García. Raúl Moro. El disparo que le salió desviado. Cortó un poco ahí el balón con la pierna izquierda. Manu Sánchez. Rey. Paradela. El que cae en esta banda derecha es Brugué. Brugué con Uriol Rey. Subiendo el bloque entero del Levante hacia ese último tercio del campo. Manu Sánchez. Víctor García. Recicla la jugada una vez más. Uriol Rey. Y ahora Dela le pone algo de pausa. No quiere precipitarse el Levante. Como indicaba desde el banquillo en esa primera parte Morales. Esa es una defensa con una línea de 5, 3 y 1. O sea, priorizando mucho la parte defensiva, siendo consciente que va a sufrir. Y eso alenta también a los jugadores del Levante a estar con muchos más jugadores en área. A encontrar un espacio, Manu Sánchez. Mucha frialdad, despejó Iker Muñoz, aunque el balón le cae a Dela. Un jugador que le gusta ese tipo de situación. Se está metiendo, bueno, aquí vemos a Carlos, se está metiendo mucho Osasuna ya en su propia área. Yo creo que puede acabar sufriendo con este planteamiento. Están invitando al Levante a que se acerque a su portería. Que está aceptando con gratitud el Levante. Con el primer palo va a pelear Brugué, que va llevándose el balón. Roger Brugué. Creo que le decía ahí, ¿no?, que no me he tirado al jugador de Osasuna. Mucha tensión, vemos el futbolista cuando no es protagonista en el césped, que es su hábitat natural, la grada no lo suele llevar bien. Sí, imagino más cuando eres un jugador como Carlos Álvarez, que sabes que puedes aportar mucho al equipo, puedes dar ese aspecto diferencial de jugador de creatividad en el último tercio. Rey, ahora es todo Levante. Tiene pinta de que va a ser el patrón del partido en esta segunda parte. Tolian. Yomo despejó. Saque de banda. Ya no está Iván Romero para hacer esos saques largos en el Levante. No esté perdiéndose este partido por lesión el canterano del Sevilla. Está el partido en campo de Osasuna, parte ofensiva de manera decidida ya, minuto 54, o sea, queda mucho de partido como para vivir en este contexto ya todo ese tiempo que queda por delante. Difícil aguantar tanto tiempo. Sí. Otro córner, no sé cuántos son ya, pero muchos para el Levante en este partido. Y acude Pablo Martínez. Sensación de los córners del Levante también de que son un incordio para Osasuna, no lo están defendiendo con mucha facilidad. Pablo Martínez. Brugué metió la mano a Aitor Fernández. Pues pedían falta de Brugué. Sí me parecía haber realizado un pequeño empujón para generar ese espacio. Se sienten en debilidad, Osasuna, balón parado. Hola Sagasti. El rebote en la frontal, otra volea que va a portería y Aitor Fernández, que no se quiere complicar, mete los puños. Es que incluso esta acción, que yo creo que Aitor podía haberla cogido, ¿no? Evitar un córner. Yo creo que están tensos, no están con confianza. Es que un córner, son palabras mayores. El Levante lo está interpretando muy bien, ¿no? Se nota, se siente que son jugadas peligrosas. Mira, otra de Ola Sagasti. Un remate a muy pocos metros de la portería de Carlos Espí.
Es que se nota desde el arranque del partido que le está sufriendo mucho con estas jugadas a balón parado, con estos centros. Otro más. Tolian. Y también una sensación a Aitor Fernández en cada acción desde que ha entrado de que está un poco crudo, ¿no? Le falta una acción para coger confianza. Dela precisamente va a disparar desde larga distancia. Dela, cómo cayó ese balón al larguero. La jugada que sigue en el área de Osasuna será córner. ¡Qué remate! Vaya golpeo. El único que creyó en el golpeo fue él, ¿eh? Botó. Es que había hecho la estatua, Aitor, ¿eh? Muy lejos. Un golpeo excepcional. Es un jugador que sabemos que tiene esa capacidad. Dela tiene un golpeo espectacular, el futbolista madrileño. Aitor Fernández, que se quedó mirando y rezando. Osasuna tiene que hacer alguna jugada, ya sea en balón largo, centro. Tiene que meter miedo al Levante, ¿no? Tiene que aparecer ante un Budimir. Es que incluso aquí lo vemos, el saque de portería. Se te vuelven a tirar encima, dándole el balón. Es un momento para que el Levante vaya con todo, vaya decidido, ¿eh? Empieza a oler sangre el equipo de Luis Castro. Fernández ahí se encontró a Iker Muñoz, pero le dura poco el balón a Osasuna. Tiene en el cuerpo Catena. Rosier se metió en problemas, pero vaya golazo había metido. sí. Están pasando cosas que no está siendo un partido normal esto. No. Esa es la de Brugué. No sé si vamos a ver otra vez la de Dela. La volea también, que ha quedado en el olvido. La volea que no se complica y la echa directamente fuera. Matías Moreno. Es una parte frustrante para Budimir. Le toca intentar rescatar balones como esos en los que llega con toda la ventaja del mundo el defensor del Levante. Dela. Es un Osasuna desconocido, ¿eh? O sea, está fallando controles, pases aparentemente fáciles. No lo puedo entender. Rey. Una cosa es jugar con 10 y otra es fallar lo básico, ¿no? Sí. No tiene por qué ser una consecuencia de Raúl Moro entregando el saque de banda al Levante. Rey. Dela. El balón va a llegar a Víctor García. Moreno mirando de reojo a ver si aprieta o no John Moncayola. Le cede la victoria al futbolista del Levante. Dela. Ese pase tenía demasiada potencia. Pues vamos a ver si Santi Budimir el jugador que sale, ¿eh? Porque estamos viendo ahí a Raúl y a Lucas Torró para darle algo más de contundencia. Es un Torrón habitual titular del equipo. Mira, este es el golpeo de Dela. ¿Cómo se mueve eso? Cómo sube la pelota baja. La trayectoria es espectacular, ¿eh? Iker Muñoz. Budimir. Rosier. Catena con Boyomo. También son dos jugadores los que entran, Miguel, que no sé si puede ser un factor. Esos balones parados que tantos problemas le están dando son dos jugadores muy físicos y altos. Bueno, a ver quién entra
Pues mira, Muñoz. que se le ha visto ahí con algún problema. No sé si eso es más fácil. Al final entra Torró. Torró, como bien decías, lo han parado, lo defienden mejor. Y en pelota larga siempre suele ser el jugador que lo disputa, dejando a los centrales más pendientes de esa línea defensiva. Y luego aquí Alessio Lisi no se complica, pero el bueno de Ante Budimir, que no pone una mala cara. Creo que es una pena quitarlo tan pronto, ¿no? Lo que pasa es que si metes a Raúl con 10, tiene que ser Budimir, ¿no? Ya no puedes estar con nosotros. O sí. A ver, si fueras perdiendo, a lo mejor tardas algo más, sí, es verdad, sí. Pero claro, es que prioriza esa línea. Bueno, ahora está con un 4-4-1, luego se convierte en un 5-3-2. Bueno, tiene un híbrido, no es fácil, con un jugador menos tomar decisiones. Vamos a ver si esto ayuda a Osasuna en esos saques de esquina que tantos dolores de cabeza le está produciendo al equipo rojillo. La Sagasti. Pablo Martínez recorta hacia adentro. Que ahí le ganó por arriba Lucas Torró, que es un especialista en esas jugadas. Para eso ha entrado en el partido. Pero no puede preservar el balón Raúl García de Haro. Esto sigue siendo un mareo en cuanto a persecución del balón para Osasuna en la segunda parte. Tolian. Se lo pensó Aitor Fernández, que no vino por el balón. García peleando, consiguiendo lo máximo que podía conseguir ahí junto a la línea lateral. Pablo Martínez. Es que están muy expectantes Osasuna, o sea, de antes se va a proteger el área, no salta la presión, o sea, lo que le queda es que el Levante se equivoque en ese ataque, ¿no? Esto es más habitual en un tramo final de partido, pero es que queda mucho partido por delante. Rosier, ahora otro córner, otro más para el Levante. Y vamos a ver a Morales, que ya le está enseñando con esas fichas Luis Castro lo que pide de él. Pues pocos minutos ha tenido el comandante, pero intentará tener el impacto que siempre ha tenido a lo largo de su carrera. Pablo Martínez. Aitor Fernández atrapa ese balón. Primera acción que le inyectará algo de seguridad y confianza al guardameta guipuzcoano. Catena. Rosier. Aitor Fernández. Cabezazo de Dela. Bajó bien el balón. Pablo Martínez para Uriol Rey. Tiene que jugar por fuera el Levante, aprovechar esos centros laterales. Tiene jugadores que rematan bien. Por dentro hay mucha acumulación de jugadores. Bretones no consigue generar o ganar mucha distancia con ese despeje. Va a llegar ese cambio de Morales por Víctor García. El comandante. Los dos golitos para Víctor García. Trabajo hecho. Se va corriendo, mira, esto dice mucho de un equipo, Un jugador que mete 2 goles y sale corriendo, entendiendo que entra un compañero y bueno, con tiempo suficiente. Vamos a ver Morales dónde se posiciona. Es un jugador con mucha experiencia. Le aplaude, es un ídolo importante del aficionado. Y bueno, puede dejar todavía algún momento más importante en el club, con un gol o con una exhibición en este partido. Es un futbolista de ese tipo que está destinado a entrar en la historia y aparecen siempre en momentos relevantes de sus equipos. Y bueno, pues le vemos ahí posicionado en un perfil izquierdo, casi mano a mano con Rubén, que Rubén está ayudando en labores defensivas, pero Morales es un jugador que pisa muy bien área de manera sorpresiva y tiene mucho gol. Carlos Espí. Morales es alguien que ha jugado
desde el 7 de marzo 16 minutos contra el Rayo Vallecano. Tuvo 21 minutos contra el Alavés el 27 de febrero. Un poco más, y ya está, ¿eh? En este año 2026, 19 contra el Sevilla, 2 con el Español, 21, 42. Estaba lesionado, es verdad, pero mucho banquillo, ¿eh? Bueno, a ver, 58 minutos en este año. Algo le habrá visto Luis Castro para sacarlo antes del Rayón hoy, ¿eh? Es Morales, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, a lo mejor lleva una semana buena de entrenamiento. También. Yo creo que en este tramo de final de temporada influye mucho los momentos en los que se encuentra un futbolista. Yo creo que para el entrenador tiene que ser muy relevante eso. Rey. Me parecía que podía estar en fuera de juego la Sagasti. Brugué intentaba ahí con... Quisieron rizar el rizo, era muy difícil. Bueno, cuidado, aquí al contragolpe va a intentar llegar Raúl Moro. Ahí mira está Morales, que se lleva la ovación. Labores defensivas, también va a aportar ese saber estar, esa lectura del juego, todos esos intangibles que tiene José Luis Morales. Brugué. Manu Sánchez. Morales para Ola Sagasti. Pablo Martínez, el disparo de Pablo Martínez le fue desviado a la izquierda. Esa también es una opción para el Levante, sí, ¿no? Sí, Con lo sí. que dices de estando tan poblados, el disparo desde fuera del área. Hemos visto cómo han disparado ya hoy en el partido. Aparte de un rechace, hemos visto también que Aitor no ha salido, bueno, ha sido un poquito nervioso. Y mira cómo ataca el Levante, ¿no? 17 ocasiones por banda izquierda, unas cuantas también por derecha, unas cuantas por izquierda. Claramente el partido pasa por lo que se genere a través de los carriles, y yo creo que ahí Osasuna puede sufrir más. Rubén García, el disparo cruzado de Rubén García. Pues ya van un par de avisos, que es lo que tú estabas demandando a Osasuna, que le mete también ese miedo en el cuerpo al Levante. Y muy bien Rubén, finalizando jugada. Yo creo que es lo que le estaba faltando a Osasuna. Atacar, generar algo de peligro, finalizar jugada para que no le pillaran a la contra. Y Rubén ha estado muy cerca. Pablo Martínez. Golpe por encima hacia Tolian, con el peso justo ese pase. Brugué. Manu Sánchez. Morales. Sigue Morales. Llega Rey, se le queda un poco atrás el balón. Se pasa atrás, creo que tiene que también aprovecharlo mucho. Uy, ha habido un golpe ahí, ¿eh? Se ha caído Raúl García de Haro. Hacía un gesto a Alessio Lisi de que le habían soltado el brazo. Hay que verlo, no sé si el VAR lo estará revisando, seguro que sí. No sé si como agresión o sin querer. Pero parece que le ha hecho mucho daño a Raúl, ¿eh? No tendría mucho sentido. No tiene sangre. Teniendo 11 contra 10. Ahí le para, levanta el brazo. Nah, yo creo que no hay nada, ¿eh? Mira cómo mira esa mirada. Sí. Esa mirada. Eso dice mucho, ¿eh? Los que somos padres la tenemos muy trabajada, ¿eh? A ver, yo imagino que Matías Moreno, teniendo la superioridad numérica, no va a hacer una tontería como soltar un codo en el medio del campo, ¿no? Sí. No, pero bueno, ahí Raúl pues juega sus cartas y bueno, a veces la ley de la compensación, con esa situación de estar con uno menos, pues a lo mejor se piensa que pueden igualar las fuerzas, ¿no? Pero no, es una acción que incluso se ha jugado una tarjeta amarilla, yo creo que Raúl. Cuidado el disparo de Brugué. Bien ahora Aitor Fernández. Otra parada que le ayudará al portero vasco. Acabó siendo bastante centrado el remate de Roger Brugué. Dela. Matías Moreno.
Manu Sánchez. Está ahí gritando Pablo Martínez. No lo veía claro Manu Sánchez. Moncayola. No hay falta. Va a la aventura John Moncayola. Más rápido que Dela. Es un jugador que se... Le faltaban efectivos arriba, claro. Sí. Es que con uno menos... Osasuna ahora mismo en este plan de defender en área y robar y salir le falta mucho campo por delante, o sea, va a andar muy justo, pero estamos viendo que el Levante es solidario también en replegar, ¿no? Es un equipo que está muy claramente metido en el partido. Pablo Martínez. Tolian. Ay, quería rematar Brugué. El despeje de Boyomo. Resbaló Dela y afortunadamente para él se acabó como atrapando ese balón en una especie de escorpión. Es que puede incluso arriesgar en un momento dado Levante con un defensor menos y meter un delantero, ¿eh? Yo creo que, mira, están ya llamando a algún jugador del Levante para salir. Y este partido, esta situación, ¿piensas en Víctor Muñoz? Claro, sin duda, hombre. La amenaza que supondría eso ahora para el Levante. Hombre, robar y salir, un ataque, bueno, es que te da la vida al equipo, te oxigena, saca al equipo de atrás. Es cierto que ahora Raúl, pues es lo único que puede hacer esto, es aguantar la pelota, pero es 1 contra 6 jugadores, estamos viendo, es muy difícil. Pero falta ese jugador, ¿no?, que pueda coger el balón realmente por velocidad, atacar el espacio. Jugadores con mucha calidad, como Rubén García, pero que quizás no es su fuerte, la explosividad y la velocidad. A ver, podría ser interesante colocar a Javi Galán por delante, ¿sabes? De bretones. Hemos visto a veces a Juan Cruz o bretones por delante. No sé, un perfil de doble lateral que tenga recorrido y que te defienda en esa defensa de 5 cuando estamos viendo, pero que luego cuando robe pues se suelte en ataque. O sea, yo creo que podría ser una de las alternativas. Matías Moreno entrando con las 2 piernas, ¿eh? Sí, sí. Una segada clásica. Sí, sí. Alguna de esas le he hecho yo a mi hermano pequeño. Sí, esas de pequeño, hombre, cuando llovía un poquito había que ponerlas en práctica. Sí. Se ha hecho daño, ¿eh? Sí. Está revisándolo. A ver. No hay nada. También esto es oxígeno para Osasuna. Claro, le está diciendo a la asistencia que si entran, tiene que salir, porque no se ha llevado tarjeta amarilla el rival. Así que ahora Raúl va a tener que salir. Y Maturro. Es un delantero y un... Bueno, Maturro igual responde a la amarilla de Matías Moreno. Puede ser. Entonces ahí cojeando ligeramente Raúl García de Haro, que va hacia el área. Rubén García. Pudo rematar Boyomo. Rosier estuvo atento. Control de Rubén García, que se le escapó. Teníamos ese brazalete de capitán, ¿no?, de Rubén García, que en esta jornada con la bandera de Europa, el Día de Europa. Y los cambios, pues es Dela, ¿eh? Es Dela el que va a dejar su lugar a Maturro. Está haciendo un buen partido Dela, ¿eh? Vamos a ver. Y Pablo Martínez. Pablo Martínez también estaba jugando muy bien, ¿eh? Estaba intentando, bueno, aportar ese último pase, que también estaba siendo importante en el Levante para encontrar zona de remate, pero claramente yo creo que Luis Castro va por el partido, de la manera que sea, de manera directa, mete mucho plomo en ataque y un Morales que ya se pone el brazalete de capitán. Es que vemos una línea de atacantes del Levante que es más potente que la línea defensiva, ¿no? Con muchos más hombres. Sí, sí, casi hombre a hombre. 5, ¿eh? Sí, es hombre a hombre. Pero mira, superioridad 2 contra 1 también en la parte defensiva. Te lo decía hace unos minutos, que creo que podría
el Levante también a arriesgarse, quitando un defensor y bueno, por ahí creo que lo ha hecho. Ahí mete el cuerpo de Taillon, que va a disparar. Pues bienvenido al partido. Sí, sin sentido. Yo creo que primera pelota, el delantero quiere probarse, pero está muy lejos, era muy difícil. Parece que el cambio de Dela responde a una situación física. Morales tuvo que esperar a que señalasen la falta sobre Ola Sagasti. Ahí está el pisotón claro de Rubén García. Ola Sagasti. Matías Moreno. Ola Sagasti lo intentaba por dentro, se le quedó atrás el balón a Rosier. Morales puede ser esta para Morales. Pues le desestabilizaron en el momento de golpear el balón. Rubén García hizo lo justo y necesario para evitar un remate de Morales que igual estuvo un pelín lento. Pero el compromiso defensivo de Rubén, una vez más, es excepcional, porque no es un defensor, es atacante y hoy se está multiplicando y está ejerciendo de capitán de verdad. Jugadorazo, sin duda. Aparte está motivado, está ante sus excompañeros. Corredor de Ola Sagasti, ya van 13 en este partido para el Levante. Tolian. Morales. Ola Sagasti ataca el espacio, será otro córner más. Ya empezamos a entrar en esa recta final en el que cada acción tiene esa urgencia, la afición aplaude. Pero la frontal de área está muy vacía, porque están preocupados mucho los defensores de Osasuna, de ese centro, y hay poco jugador a ese pase atrás. Yo creo que si el Levante lo interpreta bien, puede llegar un jugador en carrera de manera sorpresiva y encontrar el golpeo desde un pase raso. Brugge buscando la zurda. Brugge empujó demasiado, pero Osasuna es incapaz de salir. Vio el Rey. La falta de Moncayola. Está totalmente out del partido Osasuna, Lo ha dado por perdido ya con la expulsión, Sí, la segunda parte ha sido todo así. No tuviera fuerza. Taillon, la mano de Aitor Fernández. Ahora la chilena de Roger Bruguera con la pierna menos hábil. Era muy difícil lo que intentaba. Pero sí que ha sorprendido la actitud o la manera de encarar esta situación de Osasuna en la segunda parte. Y es verdad que de momento está aguantando, llegando con el 2-2, pero compras papelitas, ¿no? Claro, o sea, da la sensación de, bueno, si conseguimos que Levante no haga gol, pues objetivo cumplido, ¿no? Como si el empate fuera un buen resultado. Es mucho riesgo, solo un gol de diferencia y el Levante es que va decidido con todo. Rosier vuelve de fuera de juego Raúl García de Haro. Ola Sagasti. Maturro deja el balón para Manu Sánchez. Se apoya en Ola Sagasti. Vuelve atrás con Maturro. Ahora es Matías Moreno. Tolian juega con Uriol Rey. Este para Maturro. Por ahí, por bandas, donde tiene que buscar el 2 contra 1. Llevar la pelota rápido de un lado a otro. Sorprender. Porque Osasuna está priorizando ese carril central, el defenderlo bien. Ola Sagasti. Matías Moreno. Sigue Matías, el disparo de Matías. Algo alocado, algo salvaje. Esa finalización de Matías Moreno. Lamento del futbolista cedido por la Fiorentina. Dos cambios más en Osasuna. Iker Benito, que
Ha vuelto, reaparecido la semana pasada tras una larga lesión. Y Osambela. Y problemas para, no sé si era Raúl Moro, el futbolista tirado en el césped. 14 de Rubén García. Me imagino que recibirá el aplauso de la afición local. Eso es, ahí vemos a Rubén García reconociendo a los aficionados del Levante, dejando el brazalete a John Moncayola. Y sí, efectivamente, Raúl Moro, el otro futbolista que deja su lugar en el terreno de juego. Pues doble lateral ahora para Osasuna en esa banda derecha. Iker Benito con Rosier. Sí, lo que te decía, ese doble lateral podría ser interesante. A ver, tiene que tener también alguna baza Osasuna para cuando roba la pelota estar fresco. Es que si no es muy difícil. ...25 tiros a 5 la diferencia hoy entre Osasuna y el Levante. Entre futbolistas cameruneses, Etayón y Boyomo. Tolian. Matías Moreno. Sigue hacia adelante Matías Moreno. Tampoco lo tenía demasiado claro, pero siguió avanzando y le tropezó por detrás Raúl García de Haro. Otra falta peligrosa para los intereses de Osasuna. Ejecutada por Ola Sagasti. Mucha altura en ese envío. Se escuchó ese run run nada más golpear el balón. El futbolista vasco salió muy elevado. Una oportunidad que se le esfuma al Levante. Rubén, que lo ha dado todo, ¿eh? Todos esos jugadores que sí reconoceremos con el paso del tiempo, pero ha sido constante. Es un jugador diferente también. Jugador habilidoso, además. Sí. Muy talentoso. Porque luego fuera del terreno de juego es un jugador, bueno, muy particular. Yo recuerdo que cuando hubo todo el tema de la Dana en Valencia, fue de los primeros que pidió permiso al club y cogió el coche, se fue, estuvo ayudando. Bueno, poniendo en el foco su calidad humana, ¿no? Muchas veces el deportista no solo tiene que demostrarlo en el terreno de juego. Rubén García, 32 años, todavía le queda tiempo, le quedan temporadas, le queda fútbol. Poco tiempo le queda al Levante, a esos aficionados, para seguir sufriendo. Matías Moreno. Brugge. Desmarque de Tolian. Ahí en la frontal llega el disparo. La mano de Aitor Fernández. Era Ola Sagasti con el exterior. El duro de vascos. Se acabó imponiendo a Aitor Fernández. Que más allá de alguna decisión quizás algo nerviosa, ha cumplido desde que ha entrado por Sergio Herrera. Matías Moreno. Tolian. Un centro muy alejado de una zona peligrosa. Rosier. Osambela. Espacio. Sí. Está muy atento, ahí Ryan. Pues ya sí que van quedando menos secuencias, Sí.
Yo pensaba que con los cambios, sobre todo el Levante en estos últimos minutos, iba a estar todavía más volcado, pero se está sosteniendo bien Osasuna. Hubo un periodo ahí, ¿no? Unos minutos en los que parecía que era inevitable que llegase un gol del Levante, pero ahora... Sí, esa segunda línea, la de centrocampista, sobre todo Osasuna, está adelantando un poquito esa presión. Yo creo que es clave porque no le da espacio al Levante a soltar la pierna, no en busca de ese centro. Hay muchos jugadores esperando directamente el centro, eso es muy previsible. Oriol Rey enganchó bien el disparo, ahora parece tener calambres el futbolista barcelonés. Que se estiraba en el suelo. Le queda un cambio, eso sí. Se va a mano. Va a ser por Manu Sánchez. Entra Tai, el jugador israelí. Va a tener que aguantar Oriol Rey con esos gemelos que ya empiezan a darle guerra. Rey. Tolian. Mete un centro al que acaba llegando Aitor Fernández. Lo hizo bien Aitor, porque no la pudo bloquear, pero enseguida botó y contactó. Se llevó de hecho un golpe, creo que en los costados. Bien colocado ese disparo de Sagasti. Iba de dentro a fuera, además. Otro jugador con tiene el isquio, sí. Están todos ya pues llegando tiesos a final de temporada. Si es que una lesión ahora ya te priva de ese final de temporada, vamos. Veíamos a Víctor García con problemas también al salir. Ya no te digo el jugador que tenga el Mundial a la vuelta de la esquina. Sí, sí. O sea, incluso los entrenamientos, cualquier entrada dura, también lo tienes ahí presente, que no solo la competición, ¿no? Bueno, de hecho he leído hoy, saliendo un poco aquí de pista del tema, el disparo de Taillon. Alfonso Davies podía perderse el Mundial. Sí, eso he leído. En su país, tiene que ser duro eso. Ya, aparte después de la lesión de la evaluación que tuvo, que se ha recuperado, tiene la posibilidad, o tenía la posibilidad de jugar la final de la Champions con Bayern, que ha hecho una gran temporada. Y a mí cuando llegan escenarios como es un Mundial, yo quiero ver a los mejores. Todos. Aunque no sea de mi selección. Claro, sí. Sería una pena para Canadá no tener a Alfonso Davies en ese Mundial. Hola, Sagasti. Deja salir el balón Morales. Frena Munuera. Y le dice que ahora sí. Sacó para Oriol Rey. Hola, Sagasti. Es el que pide el balón, es el que quiere enviarlo hacia el área. Y ese balón que va a caer a Taillon. Suplentes hacia Taillon. Llevamos tiempo sin ver goles del camerunés, pero ha llegado cuando más lo necesitaba el Levante, a puntito de llegar al minuto 90. El héroe es Taillon, el Levante que se va a llevar, o eso parece, 3 puntos gigantescos hacia la salvación. Esto es lo que ha sufrido el Ciutat de Valencia. Merece más la pena, sabe mejor cuando vuelves de un 0-2, pero lo mal que se pasa. Gol de Taillon, Levante 3, Osasuna 2. Y el guión del partido nos iba a llevar que en el minuto 3 el Levante iba a estar perdiendo y quedando, bueno, menos de 3 minutos el Levante puede ganar el partido. Lo que es el fútbol, pero estoy contigo. Yo creo que quien arriesga en la vida, quien arriesga en el fútbol, quien pone más de su parte, y sobre todo por lo visto en la segunda parte, que creo que ha sido el Levante, merece su reconocimiento. Osasuna ha llevado el partido a especular con un poco lo que era capaz el Levante de hacer, y con los cambios, esa acumulación de jugadores, ahí lo veíamos en cualquier segunda jugada, podía perder el encuentro. Y mira, Taillon vuelve a encontrar portería,
Ha sido de los últimos en entrar al terreno de juego y bueno, pues es una grandísima noticia. Encima con un hombre más, vamos a ver ahora cómo en estos últimos minutos es capaz el Levante de defender el resultado. Levante que con este resultado mete muchísima presión ahora mismo a los equipos de abajo. O sea, empata con Deportivo Alavés a 36, un punto más el Sevilla fuera, 38 Elche, Mallorca, Girona, 2 puntos más Español y Valencia. O sea, está espectacularmente bonita para los que no nos jugamos nada. No, claro. Taillon, que no metía desde el 26 de octubre. 26 de octubre, increíble. Pero... Uy, Carlos Espí se ha llevado el balón ante Bretones. Ay, le ha faltado la claridad que ha tenido y que ha mostrado tanto en las últimas semanas ahí a Carlos Espí. Y el gol de Taillon no es tan fácil como parece, Mucho tiempo hay una altura un poco incómoda que dices, ataco con el pie, la cabeza, ¿qué hago? Pero lo mejor que hizo es que decidió rápido. Podría haberse equivocado, pero lo tuvo rápido, claro, ¿no? Y entonces fue con la cabeza y fue un golazo. Ojo, aquí esta secuencia ha sido un poco... Que de hecho creo que Munuera la está revisando. Pero esa acción anterior de... No hay nada, mira. Me encanta que se están resolviendo rápidas las secuencias, las acciones, y el colegiado está siendo muy expresivo. A mí es que Munuera es de los árbitros que más me gusta de nuestra competición. Hoy le hemos visto muy claro las decisiones, conversando con los jugadores, calmando a pesar de la tensión del partido, bajando pulsaciones y bueno. Porque además tú como jugador quieres que te hablen de una manera normal, en tu tono no te puede chulesca, hablar. Y a la misma altura o potencia. Un jugador está con un sprint, está con la tensión, muchas veces el tono va alto, va agitado, ¿no? Él te baja. Un árbitro tiene que tener esa capacidad de bajar. Yo cuando veo a los árbitros poniéndose a la altura de un futbolista, no es necesario. No sé qué colegiado en una jornada anterior nos mostraron una imagen donde un jugador le recriminaba algo de manera insistente. El colegiado le dejó expresarse, le dejó terminar, y cuando terminó le hizo una indicación como: vale, ya me has dicho todo lo que pensabas, pues ahora cuando queráis decir algo, que sea tu capitán el que se dirija a mí, no tú. Porque claro, aparentemente solo se pueden dirigir los capitanes de los equipos, ¿no? Sí, como debería ser. Pero bueno, entiende el colegiado de que también el futbolista necesita a veces de dejar un poquito, soltarse, ¿no? Exacto. Siempre con respeto, educación. No, pero la verdad que el partido de Munuera hoy ha sido perfecto. No ha habido parones, no ha habido momentos de tensión exageradas. Y ahora Morales, que termina esa jugada. Ya la falta anterior Brugué, que no va a permitir que saque rápido a Aitor Fernández. Es que ya le queda poquito tiempo. Bueno, fuera de juego ni por asomo en esta jugada. Creo que solo llega a Taillon también, al segundo palo. Claro, es que son 3 contra 4. Está muy mal defendido por parte de Osasuna. Se tiene que repetir ese lanzamiento de falta de Aitor Fernández. Todo cosas que van ayudando al Levante a acercarse a ese minuto 95. Y Raimon Ferrer, que hoy ha sido homenajeado. Ya le veíamos en el homenaje poco expresivo, y estos últimos minutos lo está viendo de la misma manera, Vaya templanza, Se nota que ha estado cerca del fútbol de élite muchos años de su vida, porque ha hecho callo, Sí. Raimon ha visto todo. Lo ha visto todo en el Ciudad de Valencia, en el antiguo, en el nuevo. Cuidado, porque ese balón a punto estuvo de controlarlo Osan Vela, y todas las miradas en Munuera para ver si da por este partido por finalizado. Antes de eso, van a tener que acercarse al banquillo, donde les está costando quedarse sentados naturalmente. Cabeza, tranquilidad. Y no se acaba todavía el partido, que es lo que le está frustrando a esos jugadores en el banquillo. Aitor Fernández, igual hay tiempo para una más. Rosier, Osasuna ya metió en la última jugada contra el Sevilla hace 2 jornadas.
despeja y se acabó el partido en el Ciutat de Valencia. Qué resultado para el Levante, qué resultado para la zona baja de la clasificación. Dice que espera, pero ahora sí pueden celebrar. Saltan los suplentes al terreno de juego. Lo ha vuelto a hacer el Levante y esto también muestra